anuncio incorrecto de la ganadora, Misses destronadas, aumentos de peso. En fin, Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo, no ha estado exento de polémicas. Acompáñanos y descubre algunas de las controversias que han marcado a estas Misses y que hasta el día de hoy ha sido imposible olvidarlas. Dayanara Torres, ¿no era la favorita? La exesposa de Marc Anthony, Dayanara Torres, causó gran controversia en 1993 debido a su edad, ya que se rumoreaba que era menor de 18 años al momento de concursar en el certamen de Miss Universo. Su victoria fue polémica, ya que la gran favorita en ese entonces era la Miss Colombia de la época, Paula Betancourt. A pesar de las protestas iniciales, incluso por parte de la jueza María Conchita Alonso, que señaló un posible fraude, Dayanara Torres logró ganarse la admiración del público. Actualmente, Dayanara Torres es modelo y actriz. Durante su matrimonio con el cantante puertorriqueño Marc Anthony, tuvo 2 hijos. Alicia Machado, aumento de peso y humillación pública. Todo parecía ir a la perfección durante su reinado, hasta que experimentó un aumento de peso de 18 kilos, que desencadenó una humillación pública cruel. Fue Donald Trump, quien en ese momento era dueño del certamen Miss Universo, quien hizo pública esta situación, lo que la forzó a emprender un riguroso programa de pérdida de peso. Periodistas la perseguían con cámaras en el gimnasio y vigilaban cuidadosamente su dieta, convirtiendo este periodo en uno de los momentos más dolorosos de su vida. Trump hizo públicos comentarios críticos sobre el aumento de peso de Machado y la llamó Miss Piggy, en referencia al personaje de cerdo en inglés, y Miss Housekeeping, por ser latina. Ella se embarcó en un riguroso régimen de dieta y ejercicio para superar esta situación. En medio de los acontecimientos lamentables en el 2016 relacionados con Trump, la ahora actriz y presentadora venezolana expresó su profundo desprecio hacia él en Twitter, calificándolo como un individuo detestable y rata nazi. Machado rememoró que desde 1996 hasta la fecha siempre ha mantenido una postura crítica hacia Donald Trump, recordando el año en que fue coronada Miss Universo a la edad de apenas 18 años y deseando que tanto Osmel Sousa como Venevisión la hubieran defendido de lo que ella considera una rata nazi. Oksana Fedorova, la Miss Universo destronada. El corto reinado de Oksana Fedorova como Miss Universo 2002 fue único por 2 razones. Fedorova sigue siendo, hasta el día de hoy, la única ganadora de la corona de Miss Universo que ha sido destituida o ha renunciado a su cargo. Hasta 2002, eso nunca había sucedido ni ha vuelto a suceder en los 72 años de historia del certamen de belleza internacional. Además, es la única concursante rusa que ha ganado el primer lugar. Fedorova fue destituida de su reinado después de solo 4 meses debido a rumores de embarazo y especulaciones sobre matrimonios secretos. Ambas violaciones de los requerimientos de la organización Miss Universo de ese entonces para ejercer el título de Miss Universo, la organización argumentó que Fedorova falló en sus deberes como Miss, y Donald Trump insinuó que no estaba tan involucrada como se esperaba. La corona se pasó a la panameña Justine Pasek, la primera finalista, mientras que la organización de Miss Universo se negó a reconocer a Fedorova como ex Miss Universo y oficialmente la consideró destronada. A pesar de toda la controversia, Oksana Fedorova sigue siendo recordada como una de las Misses más bellas de toda la historia del concurso de Miss Universo. Leila López, combate contra los prejuicios. Después de que Leila López de Angola se coronara como Miss Universo 2011, se desencadenó una ola de críticas a nivel mundial y hubo una fuerte demanda de parte del público para que la organización reconsiderara su título. Estas críticas abordaron aspectos como su tono de piel y su origen, lo que generó una controversia considerable. Algunos críticos llegaron incluso a cuestionar la legitimidad de su victoria en el concurso Miss Angola Reino Unido, el cual le otorgó la oportunidad de competir en Miss Universo. Según un informe publicado por el medio Correo Diario, se alegaba que un organizador del concurso llamado Charles Mucano habría supuestamente ayudado a Leila López a falsificar documentos para que pareciera que era una estudiante en el Reino Unido, lo que le permitió participar en el concurso nacional de Angola. Sin embargo, es importante destacar que estos rumores resultaron ser infundados y formaban parte de un intento injustificado de desprestigiar y difamar a la recién coronada reina del universo.
Además de estas acusaciones infundadas, en ese periodo también prevalecían prejuicios raciales que afectaban a muchas Misses Universo de ascendencia africana. Estos prejuicios se manifestaban en críticas injustas y en la difusión de falsos rumores sobre el origen de Leila, como la supuesta ascendencia cubana o la capacidad de hablar español, acusaciones que carecían de fundamento. A pesar de las adversidades y los rumores, Leila López mantuvo su dignidad y se mantuvo firme en su posición. Años después, reveló que estas acusaciones infundadas no afectaron su confianza ni su compromiso con su papel como Miss Universo. Además, proporcionó a la organización Miss Universo toda la documentación requerida y legal para respaldar su elegibilidad. Olivia Culpo, ¿se lo merecía o ganó por favoritismo? A finales del año 2012, Olivia Culpo logró un hito significativo al obtener el codiciado título de Miss Universo, marcando la primera vez en 15 años que una representante de Estados Unidos se alzaba con la corona en el certamen. Si bien la victoria de la belleza estadounidense fue celebrada, surgieron cuestionamientos sobre si el entonces propietario del concurso, Donald Trump, desempeñó un papel determinante en su triunfo. Hasta el día de hoy, la figura de Olivia Culpo es objeto de debate, ya que algunos la consideran una concursante que gozó de un favoritismo marcado por parte de Trump, y su victoria ha sido objeto de especulación sobre si fue adquirida a través de influencias externas. La polémica en torno a su victoria ha llevado a profundas discusiones en el mundo de los concursos de belleza, planteando interrogantes sobre la transparencia y la equidad en el proceso de selección de las reinas de belleza. A pesar del debate, es innegable que Olivia Culpo se destacó no solo por su belleza, sino también por su elegancia, inteligencia y carisma, lo que la convirtió en una digna representante de Estados Unidos en la competición internacional. Pia Wurtzbach y Ariadna Gutiérrez. ¿Quién fue la verdadera Miss Universo 2015? Una de las polémicas más recordadas fue en la que, durante la transmisión de Miss Universo 2015, el conductor Steve Harvey anunció a Ariadna Gutiérrez de Colombia como la ganadora de la corona. Sin embargo, todo fue un error y tuvo que retractarse para nombrar a Pia Alonso Wurtzbach de Filipinas como la nueva reina universal. Harvey pidió al público su comprensión y mostró la tarjeta con la que tenía que anunciar la ganadora. Asumo la responsabilidad por esto. Fue mi error. Está en la tarjeta, dijo el presentador, pero se los puedo mostrar. La primera finalista es Colombia. Es mi error. Me siento muy mal. Por favor, no culpen a las chicas. En medio de la transmisión, tuvieron que quitarle la corona a Colombia para colocársela a Filipinas. Esto causó una gran conmoción y generó una variedad de reacciones entre los espectadores y usuarios de las redes sociales. Hubo una cierta cantidad de personas que expresaron opiniones divididas sobre quién era la verdadera Miss Universo. Algunos argumentaron que, dado que Ariadna Gutiérrez fue coronada inicialmente en el escenario y llevó la corona por unos minutos antes de que se corrigiera el error, ella debería haber sido considerada la ganadora legítima. Pero, ¿qué opinas tú? Estas fueron algunas de las controversias más destacadas en la historia del Miss Universo. Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que algunas de estas Misses fueron tratadas justa o injustamente? Tus comentarios son valiosos y enriquecerán la conversación. Si deseas explorar más historias y secretos del Miss Universo, no te vayas todavía. Tenemos mucho más contenido fascinante en nuestro canal. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo video.